Buen día, bendiciones para todos en este primer miércoles del tiempo de Adviento. Eh, Quiero contarles que hoy la Iglesia está celebrando la memoria de San Nicolás Bari, que fue un santo turco que murió por allá en los años 345 de esta era, de la era cristiana. Él es considerado el protector y defensor de los pueblos, así que quiero aprovechar esta oportunidad para que le supliquemos a San Nicolás de Bari su intercesión por el pueblo de Venezuela, que es mi patria, y también por los que hoy día viven en sus pueblos, en sus países, sangrientas guerras. San Nicolás de Bari intercede por nosotros. Hoy haré una catequesis para cerrar un poco y clarificar algunos puntos que planteé en la anterior, en donde hice referencia al sacramento de la reconciliación o confesión de los pecados. Mi intención realmente no era polemizar sobre las verdades del Evangelio y las que la tradición ha establecido en la Iglesia, pues ustedes tienen que entender que la tradición tiene una gran importancia, porque junto con las Escrituras, que son el fundamento de la Iglesia, y la tradición son un tesoro que nace desde el corazón mismo del Padre junto a su Hijo, y nos llega como un regalo, y ese regalo nos llega a la Iglesia y a cada uno de nosotros por la infusión, por el auxilio, por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, en definitiva, junto con la sucesión apostólica y las Escrituras, la tradición tiene la misma sagrada importancia. Como saben, o como ustedes deben de saber, somos una institución de carácter divino, pero también somos de carácter humano o humana. Es decir, Cristo santifica a la Iglesia pues porque Él es la cabeza y nos sostiene a nosotros, sus miembros, a pesar de nuestras miserias y pecados. Así que la Iglesia es pecadora, en muchos casos verdaderamente culpable. Sí, no tenemos que admitirlo, porque está formada por pecadores, pero aún así la Iglesia se envuelta por la misericordia divina, porque Cristo es su cabeza, Él es el que le da el carácter de santidad. Es más, en la Iglesia y la comunidad, pecadores todos corren sin duda raudales como un huracán, ríos de gracia que lava, sana, purifica, perdona y tiene compasión de esta Iglesia tan sufrida y perseguida, pero también culpable en el mundo. En la catequesis pasada dije algunas cosas importantes sobre el sacramento de la confesión, de la reconciliación. A veces me gusta decir el sacramento de la misericordia. Y por favor, no malinterpreten lo que he dicho. Yo me he basado siempre en mi formación, quizás no tan profunda, pero también me he basado en las Escrituras, en el Evangelio y en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces lo que yo he querido es ofrecer una ayuda para que todos ustedes y los que escuchan estas reflexiones tengan los mecanismos para ayudarse a sí mismo, a salvar su alma, a que todos nos salvemos, porque aunque algunas veces hayamos sucumbido ante el pecado o el maligno, aún así siempre hay esperanza de regresar a Dios y sumergirnos en su divina misericordia. Así que, primero que todo, el sacramento del perdón, de la reconciliación, quedó explícitamente declarado en el Evangelio y lo narra San Juan. ¿Y cómo no le vamos a creer a San Juan si él estuvo ahí? Él fue testigo de esas palabras. Y eso ocurrió el domingo al atardecer, en la madrugada, el día de la resurrección, como una especie de consuelo, ¿no? En la mañana se le apareció a María Magdalena, ustedes se acuerdan, y en la tarde se apareció a sus discípulos ahí a puertas cerradas, dice el Evangelio, y todo es al atardecer, sí, siempre al atardecer, como en el cenáculo, al atardecer, en la calidez de una suave penumbra, ahí en privado, a unos primeros privilegiados. Y allí
apareció el Señor deseándoles la paz, y allí los envió a testificar a todo lo que ellos habían escuchado, visto y habían sido testigos. Pero allí mismo, en ese atardecer, deja como regalo a esta humanidad creyente de todos los siglos el segundo regalo más increíble y divino, el regalo de la misericordia, el regalo del perdón, es decir, el sacramento de la reconciliación o el perdón de los pecados. Dice el Evangelio de San Juan que Jesús, al aparecerse ese atardecer, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, y a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Sí, el Señor amará siempre a esta humanidad. Él es el Padre del Hijo pródigo, siempre dispuesto a perdonar. ¿Y quiénes estaban en ese cuartito? Los 11, sí, los 11 apóstoles. Y ese poder se ha transmitido desde la época de los apóstoles hasta el día de hoy en cada sacerdote que es ordenado por un obispo, y así será hasta el fin de los tiempos. Sí, el pecado ataca, el pecado existe, el demonio nos oprime, pero Jesús, en su infinito amor, nos da la medicina. Jesús no hizo una clasificación exhaustiva de los pecados, no lo hizo. Pero yo me quiero remitir a la primera carta de San Juan 3:4. Bueno, porque San Juan, como les dije antes, escuchó directamente a Jesús. Y ahí Juan dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y cuál es la ley? Pues los 10 mandamientos. Jesús siempre habló del pecado, pero de manera escueta, genérica. Bueno, yo supongo que porque lo tenía claro, como cualquier judío. Pecar era faltar a la ley de Moisés, porque esa ley venía del Padre y Cristo la refrendó. ¿Se acuerdan cuando dijo: yo no vengo a abolir la ley ni a cambiarla, vengo a darle sentimiento, amor? Y entonces la replanteó como un acto de amor y no un mero legalismo, y luego da la oportunidad de borrar esos pecados. Eso es algo nuevo, novedoso, es algo increíble, algo divino y sobre todo algo sanador. Es el amor de Cristo hecho sacramento, entiendan. El amor de Cristo y la compasión de Cristo, la misericordia de Cristo hecha sacramento. La Iglesia desde siempre ha hablado, y teniendo en cuenta todo esto que les he dicho anteriormente, la Iglesia y la tradición, que es tan importante, ha hablado de 2 clases de pecado: el pecado mortal y el pecado venial. Y esta distinción no solo la podemos encontrar en las Escrituras. Yo, en la misma carta, en la primera carta de Juan, cuando él decía: si alguien ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pedirá y Dios le dará vida, siempre que no sea pecado de muerte. O sea, hay un pecado que lleva a la muerte, por este no digo que pidan. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados que nos llevan a la muerte. Y cierro la cita, así dice San Juan, es literal. Entonces sí, ya San Juan hablaba de pecados mortales y pecados no mortales, que es lo que hoy la Iglesia pues llama claramente pecado mortal y pecado venial, pecado que mata el espíritu, el alma, y pecado que simplemente lo hiere el alma, hiere el interior del hombre. Entonces, esa es la gran diferencia. El pecado mortal, sí, es el más grave. Cuando uno comete un pecado mortal, estamos dando muerte a la posibilidad de una vida divina en nosotros, porque estamos dando muerte o oscureciendo la gracia de Dios en nuestra alma. Por eso se llama mortal. Y el pecado mortal es decirle a Dios taxativamente y
y con toda nuestra intención, mala intención, y con toda nuestra conciencia, y sabiendo lo que estamos haciendo, es decirle a Dios: mire, Dios, yo a ti no te necesito. Oh Dios, yo a ti no te quiero a mi lado. Yo no quiero que tengas parte en mi vida. Y eso es gravísimo, ¿no? A lo mejor no lo decimos así en palabras explícitas y claras, pero lo decimos con nuestras decisiones y nuestros comportamientos. Mire, San Agustín decía que el hombre que peca y dice que ama a Dios es un amor solamente hacia sí mismo, y está despreciando realmente a Dios. Y con un solo pecado mortal, nosotros mismos nos negamos ir al cielo, nos jugamos la eternidad y escogemos el infierno como morada eterna. Y no es esto, no es un lenguaje pasado de moda, porque es que el infierno es una realidad, porque está en el Evangelio. Jesús muchas veces habló del lugar del castigo, del lugar del fuego, del lugar del rechinar de dientes. Pues, ¿qué es el infierno? Ahorita en este momento, para darles un ejemplo, se me viene a la cabeza como cuando una parejita o pareja de católicos creyentes conoce el sexto mandamiento, ¿verdad? Que es no fornicar. Y aún así persisten en su empeño de mantener su condición, olvidando a Dios, odiando a Dios, no escuchando lo que Dios les dice. Y claro está, yo hago esta aclaración, no es la convivencia del pecado, es el sexto mandamiento lo que pasa dentro de la convivencia. Y entonces son tercos y soberbios, y por más que se les diga y se les diga y se les diga, no quieren aceptar que están rompiendo con Dios. Entonces, en última instancia, somos nosotros mismos quienes nos volvemos en contra de Dios. Somos nosotros mismos quienes nos alejamos de Dios por nuestro libre albedrío, y Él se queda esperando por nosotros a que volvamos, porque nos ama con locura. Así que con el pecado mortal, pues nosotros hemos tomado nuestra acción. Es decir, decidimos por una cosa inferior a Dios mismo y no a Dios, quien es nuestro bien supremo. Y esto no lo digo yo para el que esté interesado. Revise el catecismo de la Iglesia Católica desde el número 1850, algo así, y verán que yo me estoy apoyando y justificando con el catecismo. Revisen el catecismo, ahí está todo. El demonio es astuto. Él sabe muy bien que por nuestra inteligencia nunca vamos a hacer algo malo, pero es que el demonio es muy astuto. Él nos hace entender y disfraza lo malo de bueno para que caigamos en pecado. Es solo a través de la confesión, es lo que les quería decir, es solamente a través de la confesión que los pecados mortales son perdonados. Es a través de la confesión que nos volvemos a Dios. No importa cuán feo un hombre haya pecado, no importa el pecado, no importa lo horrible que haya sido, Dios siempre nos perdona. Él quiere que volvamos a Él, Él quiere que sanemos y quiere que nos salvemos. Por eso, cuando es un pecado mortal, donde conscientemente, oigan bien, conscientemente sabemos que estamos pecando, pues estamos rompiendo con Dios. Cuando conscientemente le decimos a Dios: no, yo no quiero cumplir eso que tú me dices que tengo que cumplir, pues evidentemente estás optando por la oscuridad, no estás optando por Dios. En segundo, pues el pecado venial. Ojo, no lo digo yo, yo no soy el que hablo de pecado venial, lo habla el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1863. El pecado venial es toda aquella ofensa a Dios o al prójimo o a nosotros mismos que de alguna manera no acarrea la muerte de la gracia de Dios en el alma. O sea, que no estamos, aunque estemos cometiendo la falta, no estamos rompiendo con Dios. Son, por ejemplo, pequeñas cositas que entorpecen nuestro camino hacia la santidad. Entonces, si en el pecado mortal le decimos a Dios que no lo necesitamos, en el pecado venial le decimos a Dios: bueno, yo estoy contigo, Señor, pero
como el joven rico, ¿no? Que bueno, estaba dispuesto a seguir al Señor, pero decidió ir primero a hacer algo por allá y a la final no le siguió. Es decir, los pecados veniales, aun cuando no destruyen la gracia de Dios en el alma, pues sí predisponen el alma y la atrofian y le va a hacer a esa alma cada día más difícil su camino hacia Dios. Entonces, por ejemplo, San Agustín muy claro lo decía. Él decía algo así como, si el hombre permanece en la carne y no puede evitar todo pecado, a lo mejor muchos de esos pecados son leves, pero estos pecados que llamamos leves, no los consideres poca cosa. Si los tienes, dice San Agustín, ¿verdad? Por tales, ellos, si van acumulando, ellos empiezan a pesar. Entonces, tiembla tú cuando tus pecados veniales empiezan a pesar en tu alma, porque muchos objetos pequeños hacen una gran masa, un gran peso. Muchas gotas de agua hacen un lago, muchos granos hacen un montón. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Pues entonces ahí es cuando aparece el tema de la confesión o la no confesión, ¿verdad? ¿Y cuál es la solución? Pues la confesión. Le quiero decirle, si nos hemos alejado de Dios, si hemos maltado la gracia de Dios en nuestra alma, pues corramos al sacramento inmediatamente de la reconciliación de la confesión. Entonces, cuando hay un pecado mortal, cuando le hemos dicho a Dios, yo no quiero cumplir, yo no deseo seguir lo que tú me dices, yo no quiero obedecerte, entonces, inmediatamente se convierte en un pecado mortal. Y lo único que nos borra ese pecado es la confesión. Es obligatorio. Solo el sacramento puede darles a esas personas con esa actitud el perdón. Si hemos cometido pecados veniales o leves, la Iglesia aconseja, no obliga, no es obligatorio, aconseja que acudamos en lo posible al sacramento. ¿Por qué? Pues ya lo decía Agustín, cuando un pecado venial empieza a acumularse, se va compactando y se hace algo muy pesado en nuestra alma. Y es ahí cuando tenemos que acudir al confesionario. Aconseja a la Iglesia, aconseja que nos acerquemos al confesionario. Pero si es un pecado leve, esporádicamente, bueno, no hay obligación de confesarlo. Esto es lo que enseña la Iglesia. Lean el catecismo, porque el catecismo los diferencia claramente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cuando son pecados leves, que por ejemplo no son repetitivos u obedecen quizás a un gesto espontáneo, sin conciencia, ¿verdad? Sin tener en claro el daño que podríamos estar causando leve, pues entonces son pecados veniales. Un pecado venial es aquellas cositas, por ejemplo, cuando la gente dice, Padre, yo me confieso de mal genio. ¿Pero mal genio por qué? Bueno, porque los niños, qué sé yo. Pues bueno, el mal genio no tiene una carga de odio ni de ruptura con Dios. Es un acto de reacción a la situación que estamos viviendo. Por ejemplo, cuando la gente dice, Padre, yo he faltado, digo aquellas pequeñas mentiritas. Yo a veces me molesto, digo, mentira es mentira, pero tienen razón, pequeñas mentiritas, son mentiras que surgen a causa de una reacción del contexto, pero que no tienen carga de odio, carga de maldad, ni de carga de daño al prójimo, de mucho menos a Dios. Entonces, todos estos pecados que son veniales, ¿verdad? Que son veniales, exigen, si se vuelven repetitivos o una costumbre en sus vidas, pues hay que confesarlos. Pero si son esporádicos, reflejo de una situación, o no tienen carga de odio, ni estamos rompiendo con Dios, por ejemplo, como cuando yo digo, mire, señores, el demonio podrá ganar pequeñas batallas conmigo, yo me refiero a mis pecados veniales, ¿verdad? Pero la guerra definitivamente la va a ganar Dios, ¿entienden? Entonces, uno puede borrarlos cuando son así leves y no como un patrón de comportamiento, pues lo podemos borrar con hechos o actos de arrepentimiento.
en los cuales le rogamos a Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados ante Dios y no porque tengamos temor al infierno o las consecuencias, no, simplemente le decimos, Señor, mira, yo pequé, ¿no? Entonces, Dios inmediatamente va a concederles el perdón. También se pueden borrar con actos de caridad, ¿no? O mejor dicho, de amor al prójimo. También se puede borrar con oración, con entrega, con alabanza, con adoración. Con oraciones litúrgicas como yo confieso ante Dios Todopoderoso o acto de contrición. Con decir un credo, por Dios, un credo bien elevado a Dios, eso te ayuda en el alma. Pero yo creo que el principal medio de perdón de los pecados veniales, pues es la Eucaristía, ¿no? La Santa Eucaristía, porque allí estamos por fe. Y allí entonces nos preparamos y la Eucaristía está precedida de un acto de arrepentimiento sincero y cierto. Y entonces ahí ya estamos obteniendo el perdón de esos pecados que consideramos veniales, con los que no quisimos ofender ni dañar al prójimo ni de causar ningún dolor, sino que quizás fue una reacción a una cosa, a una consecuencia, a un estado de ánimo, o por el tiempo, o qué sé yo. ¿Qué sé yo? La misa hace eso. La misa hace un acto penitencial y eso nos ayuda. Entonces ustedes dirán, pero bueno, Padre, si existen estos medios de perdón de las faltas graves, entonces, ¿para qué entonces confesar los pecados veniales? Pues el catecismo lo dice, el catecismo, ¿verdad? El catecismo de la Iglesia Católica ratifica lo que se dijo en el Concilio de Trento, que recomendó la confesión de los pecados, recomendó la confesión de los pecados veniales. Y nos lo recuerda el Código de Derecho Canónico, ¿no? En el canon 988, parágrafo 2. Y ahí nos dice, sin ser estrictamente, oigan lo que dice, ¿no? Sin ser estrictamente necesaria la confesión de los pecados veniales, sin embargo, sin ser estrictamente necesaria u obligatoria la confesión de los pecados veniales, sin embargo, se recomienda vivamente por la Iglesia, porque la confesión regular o habitual de los pecados veniales ayuda a fomentar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo y a progresar en la vida del Espíritu. Cuando se recibe con frecuencia, mediante este sacramento, el don de la misericordia del Padre, el creyente se ve impulsado a ser él también misericordioso. Entonces, lean el catecismo también, en el número 1458. Conclusión, mis hermanos, no importa lo que tú hayas hecho, no importa. Habrás querido romper con Dios voluntariamente. Bueno, siempre hay paliativos y siempre hay maneras de acercarnos a Dios, de nuevo, de buscarlo, de inclinarnos ante Él con humildad y gritarle, Señor, estoy tan arrepentido. Señor, me duele tanto. Y Dios te abrirá sus brazos, no como un juez, sino con amor de Padre, que quiere decirnos, aquí estoy, yo nunca he dejado de amarte, aunque tú lo hayas intentado hacia mí. Le damos gracias al Señor, porque siempre habrá comprensión y porque siempre está ahí, porque siempre está dispuesto a que regresemos. Siempre. Y algún día nos abrazaremos con Él y todo esto quedará enterrado en la miseria del infierno, pero nosotros fuera de Él. Que Dios los bendiga, los cuide y los proteja, les aumente la fe y el Espíritu Santo siempre los ilumine y que la Virgen María los acompañe y los cubra con su manto de ternura y amor. Bendito sea Dios por toda la eternidad.